Les damos la bienvenida de parte de la Dirección de Servicio al Contribuyente y de la Dirección General de Tributación a este recurso titulado Educación y Cultura Fiscal. Comenzaremos a escuchar las palabras de la señora Floribet Campos Campos de la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal del Ministerio de Hacienda. Buenas. Me da mucho gusto estar con ustedes, estimados docentes del área de estudios sociales de educación cívica, así como docentes de vida cotidiana de primaria, tanto del sector público como privado. El día de hoy estamos con ustedes compartiendo nuevas estrategias metodológicas para el abordaje de la educación fiscal en el aula. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar una cálida bienvenida a todos los participantes que en su momento estarán viendo esta grabación. El compromiso del Ministerio de Hacienda con el tema tributario es una de las razones por las que hemos reunido hoy aquí, gracias a la coordinación realizada con los departamentos de gestión de recursos y departamento de planes y programas del Instituto de Desarrollo Profesional, Udaliscao Gámez Solano. Además, para nosotros, Ministerio de Hacienda, de la mano con el Ministerio de Educación Pública, nos motiva a facilitar información sobre los tributos desde la educación fiscal, teniendo en cuenta la formación de valores, el respeto de los bienes públicos, la solidaridad, la cooperación para necesidades comunes, el rol de ciudadano en el Estado, para un debido cumplimiento de los derechos y obligaciones tributarias, lo cual representa un beneficio de todas y todos los ciudadanos. En nuestras manos tenemos una gran labor para con el Estado, como ciudadanos, docentes, estudiantes o empresarios, por lo cual nos corresponde estar informados y actualizados sobre la normativa que rige distintos procesos tributarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Floribet, por sus palabras. Ahora continuamos con la señora Helen Zamora Ulloa, de la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal. Buenas, un gusto estar con ustedes nuevamente por parte de la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal del Ministerio de Hacienda. Es un placer para nosotros el día de hoy entregarles nuevas estrategias a los docentes de estudios sociales y cívica como a los docentes de vida cotidiana de primaria. Iniciamos contándoles un poquito sobre la educación fiscal en los programas de estudio. Estamos en el contenido curricular de Educación para la Vida Cotidiana de primero y segundo ciclo, Estudios Sociales y Educación Cívica de sexto grado, Educación para la Vida Cotidiana de noveno año y Educación Cívica de 11º año. ¿En dónde estamos en el programa de estudios de educación cívica de sexto? Estamos en la tercera unidad de estudios sociales y educación cívica en el título de la unidad, la sociedad costarricense actual, sus desafíos y oportunidades en el contexto mundial. En contenido curricular de cultura fiscal, ciudadanía solidaria y participativa, consciente de sus derechos y deberes tributarios. Estamos en el programa de estudios de educación para la vida cotidiana. En el eje temático, la educación financiera, el consumo responsable y sostenible. En el criterio de evaluación de cuarto grado, estamos en comprender el concepto de impuestos, ahorro, educación financiera, economizar, entidad bancaria, cooperativa y presupuesto para lograr una adecuada educación financiera. También estamos en quinto grado en comprender los conceptos de interés, inversión, tributación, crédito, compra contado y compra crédito para una adecuada educación financiera responsable. Y en sexto grado, determinar y explicar la importancia del pago de los diferentes impuestos, unos como productores y otros como consumidores, para evitar la evasión de impuestos. Además, la educación fiscal no se limita a enseñar a las personas o estudiantes el por qué debe pagar impuestos, sino también que queremos pretender y lograr el desarrollo de actitudes de responsabilidad y compromiso al frente del bien común y a las normas que regulan la convivencia democrática.
ese bien común que necesitamos todos y todos los ciudadanos. Educación fiscal se aborda desde 3 ejes. ¿Cuáles son? Formación de valores, construcción de la ciudadanía y cultura fiscal. Muchas gracias. Bueno, le traemos nuevas estrategias para desarrollar en el aula el tema de educación fiscal. En 6º grado, 5º y 4º. Y en 6º de estudios sociales y cívica. ¿Cuáles tenemos por acá hoy? Estudios sociales y educación cívica de 6º grado. Hay una estrategia que le ofrecemos a todos los docentes que es el árbol de la educación y cultura fiscal. ¿Cuál es el propósito de esta estrategia? Identificar los beneficios que tiene la ciudadanía gracias al pago de los impuestos. Asimismo, reflexionar sobre la importancia del pago de los impuestos para el desarrollo del país y para la satisfacción de las necesidades públicas. ¿Cuál es la temática o la descripción de esta estrategia? Bueno, la docente divide el grupo en subgrupos y cada uno representa un árbol. Asimismo, la o el docente les indica a los estudiantes lo siguiente: que dibujen el árbol, ya sea en papel periódico, en una hoja blanca, en cartulina. Cuando hayan dibujado ese árbol hermoso, en las raíces deben colocar aquellos elementos que fomentan la cultura fiscal y que nos ayuda en la recaudación de impuestos. Nos ayuda a todas y todos los ciudadanos. Un ejemplo de esta raíz es solicitar la factura o comprobante electrónico. Luego, la docente le solicita a sus estudiantes que coloque la palabra impuestos. Asimismo, ya cuando tenemos ese árbol formado en sus raíces y su tronco, vamos a colocar en la copa del árbol esos frutos que la sociedad y los ciudadanos obtenemos gracias al pago de los impuestos. Un ejemplo de ese fruto sabroso que nos da ese pago de impuestos es la educación. En el caso de los frutos, pueden utilizar recortes, revistas e imágenes. Posteriormente, cada grupo expondrá su árbol y explicará su representación, ya que cada estudiante va a colocar frutos diferentes, ya que la sociedad tiene muchos frutos que obtenemos gracias al pago de los impuestos. Y en plenaria, reflexionaremos sobre los frutos que se obtienen gracias a la recaudación de los impuestos. En materiales que vamos a ocupar, bueno, recortes de periódicos, revistas, goma, tijeras, cartulina, cartón reciclable, marcadores y cinta adhesiva. Estamos ofreciendo un espacio de 30 minutos de lección para que los estudiantes puedan realizar esta estrategia en el aula. ¿Cómo queda? Bueno, como podemos observar, ¿cómo queda la estrategia realizada en el aula sobre el árbol de la cultura fiscal? Queda muy bonito, lo estamos observando, ¿verdad? Hemos solicitado a nuestros estudiantes que en las raíces coloquen esos 3 elementos que fomentan la cultura fiscal y nos ayuda con la recaudación de impuestos. Esa base que es la base fundamental de una ciudadanía participativa, crítica y conocedora de sus deberes y derechos tributarios. Hemos colocado 3 elementos como, por ejemplo, pedir la factura o comprobante electrónico. También pagar impuestos. Pagar impuestos es ese deber tributario que tenemos todas y todos. Y denunciar. Denunciar esos casos que nos podemos ver afectados todos. En el tronco. En el tronco hemos colocado la palabra impuestos. Acá mismo, en este tronco podemos saber que la palabra impuestos es el desarrollo para lograr y obtener los buenos frutos que la ciudadanía necesita. Entonces, podemos colocar este tronco lo más amplio posible. ¿Por qué? Porque ese desarrollo tenemos que lograrlo todas y todos. ¿En qué forma? Bueno, en los elementos que fomenta la cultura fiscal, que lo estamos trabajando. Y
Para obtener todo esto, con estas buenas raíces, que es la base fundamental, con el tronco, que son nuestros impuestos, que es el desarrollo para lograrlo, vamos a obtener buenos frutos. Que los frutos y ese follaje delicioso que el árbol nos regala es los beneficios de ese bien común que cada uno de ustedes y nosotros vamos a vernos beneficiados. Por ejemplo, en la educación, en la salud, en las becas. Podemos obtener también en la infraestructura, en los comedores estudiantiles, en los equipos tecnológicos, en las infraestructuras educativas. Por ello, entonces, para poder realizar estos frutos que la sociedad necesita, ¿qué tenemos que realizar? El pago de los impuestos. ¿Cumpliendo qué? Ese deber tributario y ese derecho que cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestra sociedad. Bueno, acabamos de ver una estrategia muy bonita, ¿verdad? La cual nos estaba conversando un poquito sobre el beneficio que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos si pagamos impuestos. Aquí le vamos a ofrecer un video que se llama El beneficio de los impuestos. El por qué y el para qué es tan importante pagar impuestos. Aquí vamos a cerrar con este video en donde nos van a enseñar esa importancia, ese mandato constitucional de todos nosotros que es la importancia de pagar impuestos. Se los ofrezco para que los trabajen con los estudiantes en el aula, puedan verlo, hacer una lluvia de ideas, hacer un conversatorio, hacer esa reflexión de la importancia y el beneficio que cada uno de nosotros recibimos con el pago de los impuestos. Sí, como en las historietas. Yo era el encargado de cuidar que nadie rayara los pollos del parque. Pero qué bien, Camacho. Cuidar los bienes públicos que nos pertenecen a todos. Ay, ¿qué es eso? Los parques son míos. Sí, cosita. Porque con los impuestos que nosotros pagamos es que se financian obras como carreteras o parques, escuelas. Como becas, vacunas, como las comiditas de los comedores escolares. Ay, ¿en serio? ¡Qué corronguera! Oiga, qué bueno saber que parte de esos bienes son de uno y que uno le ayuda a gente que tiene menos y uno quejándose, ¿verdad? ¿Ves? Casualmente en esta información que le dieron a Sebastián en el cole, ahí lo explica todo muy bien. Ya para ver, ¿se vieron a Sebastián? Sí, ahí. Mira qué corrongo y oro, con viserita y todo, qué lindo. Elija bien. Ministerio de Hacienda, porque Costa Rica somos todos. Otra estrategia que le traemos de estudios sociales y educación cívica de 6º grado. ¿Cuál es el nombre de la estrategia? Un collage. Mi comunidad y yo tributamos. Esto lo vamos a pedir a los estudiantes que realicen ese collage de la comunidad donde estamos laborando, donde vivimos. ¿Cuál es el propósito de esta estrategia? Bueno, identificar qué es cultura fiscal y los beneficios que obtenemos si cumplimos con los deberes tributarios. Recordemos que en el contenido curricular de 6º grado nos indican en esa parte curricular que están los deberes y los derechos tributarios. Aquí vamos a ver ese deber que tenemos como ciudadanos, ¿verdad? Interiorizar qué se entiende por cultura fiscal y los beneficios que como sociedad e individualmente se obtienen si cumplimos con esos deberes tributarios. Vamos de la mano con esos derechos y esos deberes que tenemos como ciudadanos. ¿Cómo es la actividad? Bueno, la actividad se la ofrecemos que es elaborar un collage donde se desarrolle la siguiente información. Vamos a preguntarle a los chicos qué es cultura fiscal, identificar 2 deberes tributarios, uno de ellos pagar impuestos, por ejemplo, pedir la factura, y otra es qué beneficios obtenemos mi comunidad y yo si cumplo con los deberes tributarios. Le solicitamos a la o al docente que en clase responda las preguntas con sus estudiantes. ¿Para qué? Para que la docente pueda fortalecer esa información que los estudiantes colocan en las consultas. La o el docente hace subgrupos para realizar el collage
Mi comunidad y yo tributamos. Pueden colocar otros nombres, ¿verdad? El hecho es de que hay muchos nombres que la comunidad puede obtener con esos beneficios y esos deberes tributarios que realizamos. La persona docente entrega a sus estudiantes papel periódico para realizar el collage con la información vista en clase. Puede ser cartulina, papel periódico. Una vez realizado los collages, y los estudiantes refuerzan el conocimiento que obtuvieron gracias a esta actividad. Los materiales, bueno, le estamos pidiendo papel periódico, lapiceros, imágenes, porque pueden utilizar imágenes de revista, periódicos, del hecho de que pueden sacarlos de la internet, recortes de revistas, marcadores, goma y tijeras. También les estamos ofreciendo 40 minutos del tiempo de una lección. ¿Cómo queda esto? Por ejemplo, esta actividad está realizada en la ciudad de Heredia. ¿Qué hace mi comunidad y yo con esos beneficios que obtenemos bajo el pago de los impuestos? Bueno, tenemos educación, como podemos observar, tenemos carreteras, tenemos ese proceso municipal que es una tasa, que es el pago de los impuestos en la tasa de la corrección de la basura. Tenemos salud, como es el hospital, servicios de agua, becas, parques. Este proceso importantísimo de lo que es la salud, de lo que es inyecciones, a nivel de lo que es el COVID, influenza. Entonces, si yo y mi comunidad obtenemos estos beneficios, ¿cuál es mi deber? Cumplir con el pago de los impuestos. Bueno, aquí tenemos a vida cotidiana. Recordemos que en vida cotidiana también, ¿verdad? Tenemos otro contenido curricular importantísimo en este proceso. ¿Cuál es el contenido curricular en vida cotidiana? Bueno, impuestos. Conocer cuál es el criterio de los impuestos. Ese concepto, el por qué y el para qué de los impuestos. ¿Quiénes pagamos impuestos? Es el nombre de la estrategia. ¿Cuál es el propósito de esta estrategia? Conocer cuáles impuestos pagamos las distintas personas. A veces no conocemos, ¿verdad? Hay muchos impuestos que tal vez la ciudadanía desconoce y con esto vamos a ir conociendo poco a poco. Esta descripción, ¿cuál es? La o el docente le solicita a los estudiantes realizar una pequeña investigación en la casa. Preguntarle a sus miembros de la familia si ellos pagan impuestos y cuáles son esos impuestos que pagan. Luego, también la docente o el docente conversa con sus estudiantes la base de información que trajeron de la casa, aclarando dudas, porque pueden ser que traen algunos impuestos que tal vez lo conocen como impuestos y no son impuestos. Entonces, es aclarar esa duda. La o el docente indica a los estudiantes que con la información realizada en grupos elaboren una historieta. Qué sencilla. Una historieta de quiénes pagamos impuestos. ¿Y para qué? Importantísimo. No solo el hecho es pagar, sino cuáles son esos beneficios que como ciudadanía obtenemos cuando pagamos y conocemos qué impuestos pagamos. Los estudiantes deben colocar un nombre, un título a esa historieta. Y luego, la docente le proporciona la historieta en blanco. Asimismo, al finalizar la actividad, la historieta es revisada por los estudiantes y comentada con los demás. Materiales que vamos a utilizar. La historieta en blanco que será entregada por la docente. Lapiceros, marcadores, si quieren colocar dibujos en imagen, las pueden colocar. Estamos dándole 30 minutos. Ejemplo de la historieta. Bueno, ¿quiénes pagan impuestos? Aquí podemos colocar qué tipo de impuestos pagamos. ¿Cuáles impuestos conocen que se pagan en Costa Rica? Como ya la información fue vista en el aula con la docente, ya los estudiantes pueden colocar en cada cuadrito en blanco esa información que necesitamos conocer. Pueden colocar más dibujos, pueden hacer más grande la historieta, más información, más personajes. Esto es un bosquejo de cómo puede ser la historieta que pueden trabajar en el aula con sus estudiantes.
En vida cotidiana de quinto año, tenemos otra información importante en el contenido curricular, que es el concepto de tributación. ¿Qué es tributación? ¿Quién enmarca tributación? Entonces, para conocer qué es tributación, le hemos traído esta estrategia metodológica que se le va a llamar una trivia, que conozcamos del IVA. ¿Qué es el IVA? El impuesto sobre el valor agregado. Es impuesto que pagamos todas y todos cuando hacemos un servicio o consumimos un servicio. ¿Cuál es el propósito de esta estrategia? Bueno, es investigar qué es el impuesto sobre el valor agregado y cuál es la tarifa general y las tarifas reducidas, que son el 13, el 2, el 1 y el 0,5 y el exento. Así como los bienes, artículos o servicios que al comprarlos debemos pagar las diferentes tarifas. Otro propósito es que en los tiquetes o facturas de las compras realizadas, identificar la tarifa del IVA que aplica a los diferentes artículos o productos adquiridos. ¿Cómo describimos esta estrategia a los estudiantes? Bueno, el docente solicita a los estudiantes que lleven de sus casas las siguientes preguntas resueltas. ¿Por qué? Porque hay que ocupar ayuda de un adulto a que nos ayude a responder. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué es un impuesto? ¿Qué es el IVA? ¿Cuál es la tarifa general del IVA? ¿Qué productos tienen la tarifa reducida del 2%? Si compro libros, ¿cuál tarifa del IVA pago? ¿Cuál es la tarifa que pago si voy al médico privado? Si compro medicamentos en la farmacia, ¿cuál es la tarifa del IVA que me cobran? Esto es importante conocer porque ya la información ha sido vista en el aula con la docente. Por lo tanto, los chicos llevan todos los apuntes y con eso lo que hacen es reforzar esta información para poder realizar y contestar las preguntas. Cuando ya los estudiantes han traído toda esta información y han recibido la información en el aula, los estudiantes contestarán la trivia tributaria y en clase reforzarán los conceptos que queden con dudas. ¿Cuál es la actividad en materiales? Bueno, las fichas con la trivia, es decir, la ficha con la pregunta y la respuesta. Estamos dando unos 20 a 30 minutos de lección. Muy bien. Vimos qué bonita está esta estrategia, esa trivia, ¿verdad? ¿Qué conozco del IVA? Bueno, hemos colocado en la trivia los siguientes ejemplos. Uno de ellos es, ¿qué es un impuesto? Aquí hemos colocado, puede ser el medio de financiación de los servicios públicos, o son las mercancías nuevas o usadas, o son todos los recursos monetarios que percibe el Estado. ¿Cuál es la correcta? La correcta es que es un impuesto, es el medio de financiación de los servicios públicos. Ahora bien, otro ejemplo de esta trivia. ¿Cuál es la tarifa general del IVA? ¿Será el 1%, el 4%, el 0.5%, el 13% o el 2%? Lo correcto en esto es que la tarifa general del IVA es el 13%. El otro ejemplo que hemos colocado es, ¿a qué producto les aplicamos el 2%? ¿Serán a los medicamentos, a las frutas, a los libros, a la ropa o a los perfumes? Les comentamos que los productos que se les aplica el 2% es a los medicamentos. Esa es la correcta. Luego, otro ejemplo es, si compro libros, ¿cuál tarifa pago? A todos los que nos gusta comprar libros y esa lectura, ¿verdad? Importante, ¿será el 13%, el 2%, el 4% o está exento? Les cuento que si compramos un libro, está exento. Y el ejemplo que también tenemos por acá, para esta trivia con los jóvenes es, si compro un perfume, ¿qué tarifa pago del IVA? ¿Será el 13%, el 2%, el 15% o el 12%? Como estamos haciendo una compra, es un consumo que estamos realizando, la tarifa correcta es el 13%.
Bueno, acabamos de ver la estrategia importante que realizamos, ¿verdad? El conocer el IVA. Bueno, aquí les vamos a ofrecer otro videito que es fundamental para cerrar esa estrategia. ¿Cuál es el video? El pago de los impuestos. El por qué y el para qué es importante pagar impuestos. E igualmente invitamos a los docentes que puedan trabajar con sus estudiantes en el aula este video. Es un video que podemos realizar un conversatorio, podemos obtener en carteles información que nos habla en este video los compañeros del para qué y ese por qué es tan importante pagar impuestos. Entonces, les damos este video para que cada uno de ustedes puedan trabajarlo en el aula, cerrando esa estrategia que ¿qué conocemos del IVA? Ay, buenas. Bueno, de la reunión y del cansancio no me dio tiempo ni de almorzar. Prepáreme, por favor, algo rápido, un canapé o algo así. Eso, Hilda. Chola, no nos veo ocupadas. Si quiere, agarre fruticas de la refri, más sanito. Uy, Qué tristeza. Ágata, ¿cómo le fue con el contador en la galería? ay, oí. De tantos cuadros hasta tiene un contador. Ay, Azucena, ¿qué está hablando? Vea, yo tengo que pagar impuestos. Entonces, el contador me hace la declaración de impuestos que yo tengo que presentar a tributación por el trabajo que hago en la galería. ¿Me explico? Sí, yo entiendo, porque además yo también leí que con el pago de los impuestos pues, nos beneficiamos todos. Si todos pagamos los impuestos, el Estado puede atender las necesidades de la población, como programas de salud o, protección al medio ambiente. Eso me gusta. Ve, entonces nos ayudamos entre todos y ayudamos al país. Ágata, me alegro mucho que sea una persona tan responsable. Ay, pero Teresa, por supuesto, si yo soy un gran ser humano. Elija bien. Ministerio de Hacienda, porque Costa Rica somos todos. Y vida cotidiana de sexto. En vida cotidiana de sexto, en el contenido curricular, nos dicen que es el pago de los impuestos, unos como productores y otros como consumidores, para evitar ¿qué? La evasión. Entonces, hemos hecho esta que es un regalo para Sebastián. ¿En qué consiste? Bueno, en su propósito es conocer la importancia de solicitar siempre la factura. Ese papelito que decimos, ¿qué importancia tiene? Toda, porque esta es la parte importante de cómo pagamos impuestos. Al pedir la factura, además de que es nuestra base de garantía del artículo que se compra, es la base fundamental del pago de los impuestos. Determinar los requisitos básicos que debe tener un comprobante electrónico. ¿Cómo es la actividad? Bueno, la o el docente lee con sus estudiantes una historia que se llama Un regalo para Sebastián. Posteriormente le solicita a los estudiantes contestar las siguientes preguntas de acuerdo a la historia que se lee en el aula. Ya casi vamos a leer esa historia, ver qué se trata. Este regalo para Sebastián. Cuando hemos leído la historia, hacemos las preguntas, ¿qué es? ¿Qué debería hacer Daniel? ¿Y por qué? ¿Qué otro valor puede tener un comprobante electrónico que no sea el cambio del regalo? ¿Qué harías en el lugar de Daniel? La o el docente reparte distintos tipos de comprobantes o facturas electrónicas y trabaja con las y los estudiantes en la identificación de los requisitos básicos para su validez. Ya esta materia se ha visto en aula con los estudiantes y los docentes. Igualmente se les puede pedir a los estudiantes que traigan facturas de sus casas, ya que no sean necesarias. La o el docente hace hincapié en la importancia de pedir el comprobante o factura electrónica, no solamente por el derecho del consumidor, sino por el pago del impuesto. Al pedir esa factura, evitamos que haya esa evasión de impuestos. ¿Qué ofrecemos? La historia proporcionada y le damos un tiempo de 40 minutos, que es una lección. ¿Cuál es la historia? La historia es la siguiente.
Daniel va a comprar una camiseta para su amigo Sebastián, que cumple años el sábado. Su mamá le recuerda que no se olvide pedir la factura, por si tiene que cambiar el regalo si no le queda bien. Daniel entra a la tienda muy contento donde venden camisetas estampadas. Encuentran una muy buena para su amigo y la compra. Al salir de la tienda o el negocio, se acuerda lo que le dijo su mamá y regresa a pedir la factura. El dueño de la tienda le dice: no hay problema, que venga tu amigo con la bolsita de la tienda y yo se la cambio. No le entregó esa factura. Por lo tanto, me regreso y acá podemos entonces ver que esta historia vamos a trabajarlo con las preguntas que le hicimos a los estudiantes. ¿Qué debería hacer Daniel? ¿Y por qué? Qué importante, ¿verdad? ¿Qué otro valor podemos obtener por el comprobante electrónico que no sea para el cambio del regalo? ¿Y qué harías en lugar de Daniel? Lo podemos utilizar como en la vida propia. ¿Qué pasaría si a mí me pasa eso? ¿Qué pasaría si yo voy a la tienda y no me entregan la factura y el señor de la tienda me contesta: me voy tranquilo? ¿Será lo correcto que está haciendo el dueño de la tienda o es incorrecto? ¿Estará cometiendo un error o no? Hay que ponerlo a trabajar con los estudiantes. Por lo tanto, por eso le decimos un regalo para Sebastián. ¿Qué tan bueno o qué tan malo en la sociedad podemos obtener una situación de esos? ¿Será para bien o para mal en ese bien común que ciudadanía tenemos entre todas y todos? Bueno, estimados docentes, vimos en la estrategia ese regalo para Sebastián, ¿verdad? Vimos esa parte importante del por qué y el para qué pedir la factura electrónica o comprobante electrónico. Entonces, acá le ofrecemos a todos ustedes un video que nos habla de esa importancia de pedir esa factura electrónica. ¿Qué pasa si no la pedimos? ¿Cuál es el problema si no la pedimos? ¿Quién se afecta en ese proceso si no pedimos esa factura electrónica? Acá también invitamos que este video sea visto en el aula por los estudiantes con los docentes, que nos ayuden los docentes a dar esa retroalimentación de esa importancia del por qué debemos pedir la factura o comprobante electrónico. No permitir que ese dueño de la tienda haga lo que hizo con el compañero para el regalo de Sebastián. Tenemos que evitar ese proceso y tenemos que cultivar ese objetivo de pedir la factura electrónica o comprobante electrónico. Vengo para que terminemos lo de la factura electrónica del catering. Ay, mijito, ahora no puedo, mire, estoy muy ocupada. Dejémoslo para después. No, doña Ti, no. Vea que por el último número de su cédula ya le toca. Y recuerde que usted tiene que entregar esa factura con el pedido a la Casa de Recreo Italiano. Tiene razón, Tony. Así nos evitamos problemas, mis clientes y yo. No, y no solamente eso, doña Ti, sino que si nosotros queremos tener mejores servicios de salud o mejores carreteras, tenemos que contribuir pagando los impuestos. Me encanta verlo con esa actitud. Así que pongámonos a hacer ese trámite. Perfecto, doña Ti. Oiga, Coquifren, pero ¿y de ahí si a uno no le dan la factura? Ah, no, hay que exigirla. Y si no, hay que denunciar. Es más, vení para explicarte cómo. Ahí. Ve, sería en esta aplicación, denuncia ya. Ahí. Elija bien. Ministerio de Hacienda, porque Costa Rica somos todos. Bueno, estimados docentes, para cerrar el día de hoy con estas estrategias metodológicas que les hemos entregado a cada uno de ustedes, vamos a cerrar con el video de contrabando. Este video nos explica la importancia que tenemos que tener cada uno de nosotros con nuestros deberes tributarios, el pago de los impuestos, el pedir la factura comprobante electrónico, evitar comprar mercancías que no sean de buen proveer. Por lo tanto, acá le dejamos con este video para que puedan trabajarlo en el aula con los estudiantes. A los docentes, esa lluvia de ideas con esa experiencia que ustedes tienen y esa forma de trabajar, esta estrategia metodológica nos va a ayudar a cada uno de nosotros a saber qué es tan importante y el por qué y el para qué es pagar impuestos. Muchas gracias.
Oiga, Turo, Oh. ¿y estas galletas de dónde las sacó? ¿Son nuevas? Ah, para que vea. Se las encarga un amigo. Son buenísimas. Además, seguro ahorita llega porque le encargué más. Oiga, Ah. dígame una cosa. En serio, ¿de dónde sacó ese otro sillón? Tutu. Ya casi le digo, el famoso valija. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Bueno, hoy traigo queso, galletas, queso milito. Ay, ¿qué tal? Oiga, ¿usted qué? ¿Vende eso así como quien dice de puerta en puerta? No, bueno, solo amigos y contactos como Tuto. Ah, o sea que usted no lo vende así en un negocio como este, ¿no? No, como le dije, solo amigos y a Tuto. Ya. Eso me compra. Ah, voy con las galletas. Bien, ahí estamos. Nos estamos hablando. Traigo Tuto. Ahí me avisa si ocupa algo más. De manera. Nos vemos. Bueno. Uno se despide, oye. No. Date vos. Esas galletas son de contrabando. Shh, cállese, Azucena, ¿cómo va a decir eso? ¿La van a oír? Y sí, a mí qué me importa, mejor. Usted no ve las noticias. Ah, no lee el periódico que vende. Ay, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¡Uy, santísimo! Turo Camacho. Esos productos, esas cuestiones así de contrabando, lo puede meter en un problema de salud, ¿usted sabía? Ah, se puede intoxicar, le puede pasar algo. ¿No ve que eso no pasa por las revisiones de aduana? No paga los impuestos que le toca. No exagere. No exagere, no exagere. ¿No se da cuenta que en realidad están en riesgo hasta los estudios de mis hermanillos? Porque la gente que hace eso hace que haya menos plata, entonces no hay becas ni hay platica para los comedores escolares. Ay, bueno, ya está bien, perdón, no lo vuelvo a hacer. Ah, sí, no lo vuelvo a hacer. Tate mal le vale, ¿oyó? Hay que hacer lo correcto, cholo. ¿Por qué cree que Isidoro tiene este rótulo pegado ahí? Porque a él le gusta lo legal, como debe ser. Porque a él le costaron las cosas en la vida. A esa gente hay que denunciarla, ¿oyó? Ay, señor. Bueno, ya, Turo. Elija bien. Ministerio de Hacienda, porque Costa Rica somos todos.